Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Queremos darle hoy la bienvenida a Jorge Ali Triana, director de teatro y de cine colombiano, que nos acompaña en Charlando con Cervantes. Y claro, empezar por una pregunta que te va a llevar a la década de los años 60 y a tus años de Praga y al entrenamiento que recibiste allí como cineasta. Quisiera que nos hablaras de qué tipo de entrenamiento recibiste allí y de esos años que fueron tan fructíferos y fascinantes para esa ciudad. Bueno, es una etapa muy importante de mi vida. Y hace apenas un mes o mes y medio estuve en Praga, después de la caída del muro. Y me encontré con colegas, compañeros de la universidad. Y precisamente hacíamos esta remembranza. Porque yo creo que fue ese momento lo que se llama la primavera de Praga. La esperanza que nació con todo este movimiento de Dubček, del economista Otachik, todo esto que yo creo que fue la última oportunidad que tuvieron los países del este de poderse reformar a su interior, y que esto fue frustrado, aplastado por la invasión soviética. Y evidentemente en esos, del año desde el 65 al 68, en Praga se vivió un verdadero renacimiento en la cultura. Recordamos en el cine lo de Jiří Menzel, lo de Niemiec, lo de Miloš Forman, lo de la Chytilova, en el teatro con Krejča, con Radok, en la literatura, ¿no? Hrabal, Kundera, Kohout, Václav Havel, etc. Había un renacimiento porque había un gran espíritu, y eso se reflejaba en la academia, lógicamente. Yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad y casi la casualidad de haber estado en un país socialista donde se dio un pequeño espacio de libertad de pensamiento en esos años. Y evidentemente eso de alguna manera nos marcó. Una escuela muy seria. Yo estuve en las dos facultades, en la Academia Superior de Artes, que eso es AMO, en la Facultad de Teatro y en la Facultad de Cinematografía. Hice las dos, digamos, cátedras simultáneamente. Y yo creo pues que no solamente esa ciudad maravillosa que es Praga, esa hermosura de ciudad, sino el momento histórico que se estaba viviendo, pues fue, creo que un momento realmente importante en mi vida y la de la gente que pasó en ese instante por Praga. ¿Y cómo, en seguimiento de la pregunta, cómo caracterizarías las novedades, en especial en cinematografía, por ejemplo? Yo tuve después dos acercamientos, uno antes de la caída del muro y después de la invasión, donde había un gran escepticismo, una especie de cinismo, una no creencia en nada, donde la gente no quería opinar de nada, es que no quería. No sentía el deseo, se había matado como una esperanza, se había asesinado una posibilidad de un sueño. Y era un momento muy, muy triste. Yo creo que esto fue hace 8 años o 9 años. Regresé hace apenas 2 meses, mes y medio. Y fue también un poco triste, porque yo creo que ellos dejaron de ser de alguna manera un país socialista desarrollado para ser un país capitalista subdesarrollado. Yo creo que hoy en día se puede hablar de un cuarto mundo. Hay un capitalismo más desformado, más imperfecto que el mismo de América Latina. Y entonces siento, por ejemplo, en la mentalidad de ellos, que habían soñado tanto con llegar a esto, habían anhelado tanto, me imagino como el cristiano que quiere llegar al cielo, que encuentra que ese cielo es el McDonald's. Exactamente. No funciona. Entonces siento que hay una depresión. Hablo de los compañeros míos, de los compañeros que trabajan en el cine, en el teatro, poetas, dramaturgos. Entonces les encuentro un vacío tal, que por fin llegaron a lo que esperaban llegar.
Y han pasado en estos 15 años como generación, realmente una generación trágica. Como generación pasaron por todo, por el estalinismo, por la esperanza del socialismo humano, por la invasión soviética, por la perestroika y la llegada por fin al paraíso. Y ninguno de esos espacios les ha permitido, yo creo que es un pueblo un poco maldito. Checoslovaquia, yo creo que es como la novela de Schweik, ¿no? El Schweik es un personaje muy típico, el personaje que tiene que hacerse el tonto para poder sobrevivir. Sí. Tú, después de estudiar en Praga teatro y cine, de hacer tus prácticas en el Berliner Ensemble famoso de Brecht, regresas a Colombia, eres un desconocido y fundas el que va a ser la compañía de teatro más importante del país, seguramente, el Teatro Popular de Bogotá. El momento en que el teatro que se hacía de interés, que se hacía en el país, era el teatro universitario, era un teatro de consignas muy politizado, o el Teatro Experimental de Cali de Buenaventura. Tú, me parece que lo que pretendes es hacer una cosa que no tenga que ver, que sea un teatro comprometido, que sea crítico políticamente, pero al mismo tiempo que sea sobre todo buen teatro, ¿no? Háblanos un poco de cómo llegas a formar esta compañía, qué pretendías. He leído toda la programación que hiciste en los primeros 20 años, ahora hace 30, me parece, de su fundación. Parece que fundaste el 4 de septiembre. Y tengo una mala noticia, sí. 4 de septiembre, tengo una mala noticia. Sí. Murió. Murió. Bueno, lo acabo de enterrar hace unos 6 meses, sí. O sea, que no ha llegado a los 30 años. No llegó a los 30. 29 y algo. Sí. ¿Qué pretendías? He visto la programación, me ha parecido de un eclecticismo notable. Clásicos, modernos, teatro infantil. Sí, yo creo que háblanos de toda nosotros pretendíamos llenar un vacío que existía en el repertorio del teatro colombiano. Evidentemente, el teatro de los años finales de los 60 está caracterizado por ese teatro universitario que tú dices, un teatro militante, un teatro casi que era un instrumento de agitación y propaganda, un teatro que hacía la revolución en escena, un teatro absolutamente así, como usar un periódico o algo. Por otro lado, existía un teatro de corte costumbrista, que hoy lo miro con otros ojos, es bien interesante, un teatro pues que no pasaba de eso, de narrar las costumbres. Teatro burgués, que se decía. Sí, es que se decía en aquel entonces. Y nosotros pretendemos entrar con un teatro, primero, de una gran calidad estética, que contribuyera a la formación de actores, digamos, con una potencia, capaces de expresarse con su lenguaje. Y para eso utilizamos todo. Utilizamos el teatro clásico español, Molière, Shakespeare, lo mismo que Ionesco, Arthur Miller, como obras producidas por el mismo grupo, obras famosas, por ejemplo, que nosotros hicimos una pieza que se llamaba I Took Panamá, dentro de la corriente de la creación colectiva, y con un teatro de investigación histórica, tratando de encontrar, de narrar la historia, de narrarnos a nosotros mismos. Toma tu lanza Sintana, La Primera Independencia, obras escritas por gente que estaba también en el grupo. En fin, fue un teatro, yo no diría tanto ecléptico, pero sí con un abanico muy amplio, porque había de todas maneras una posición frente. Yo pienso que un teatro popular en el sentido en que tuviera una lectura múltiple, que todo tipo de espectador lo comprendiera, ¿no? Que tanto el estudiante como el intelectual o el hombre muy primario pudiera tener allí una lectura, y yo creo que lo conseguimos. Y nosotros duramos durante 15 años o 20 años llenando las salas. Y entramos en la crisis esta neoliberal tan de moda en el mundo, sí. En la falta de apoyo del Estado, de alguna manera también una diversificación de mis propios intereses personales, que me fui más hacia el cine, hacia la televisión, y ya ese papel de promotor cultural realmente es fatigante, porque se convierte más bien en mendicidad, ¿no? Estar pidiendo apoyos y estar pidiendo auxilios, y parece que se los dieran a uno personalmente. Sí. Y esto llegó a una saturación, que comenzó esta crisis hace unos 3 o 4 años. Y definitivamente dije, prefiero dedicarme a mi tarea creativa, como director, tanto en el cine, como en el teatro, como en la televisión, y no estar preocupado de cómo voy a pagar la nómina
de los empleados del teatro. Ya. Jorge Ali, quería, ya que mencionaste la televisión, yo sé que entre muchas de las cosas que has hecho está el haber llevado a la televisión en Bogotá, en Colombia, algunos de los clásicos de la literatura colombiana. ¿Nos puedes hablar de esta experiencia? O sea, creo que María fue una de las obras que llevaste. No, la María no exactamente, pero sí algunas otras, sí. Raquel, yo comencé, digamos, de una manera así sistemática en la televisión haciendo una serie que se llamaba Revivamos Nuestra Historia. Entonces era una serie con ciertos tintes didácticos, en el sentido de dramatizar la historia de Colombia. Comienza lógicamente con un Bolívar de 40 horas, un Antonio Nariño de 20 horas, el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán como 15 horas, etcétera. Todos los eventos, yo digo que he matado a todos los próceres, sí. Y debería tener como 20 soles si se tratara, porque he hecho todas las batallas que han sucedido en ese país, ¿no? No creo que, siendo Colombia un país tan violento, no creo que haya nadie que haya matado más gente que yo, lógicamente en la ficción. Y también he hecho algunas otras cosas, como hice en este pueblo no hay ladrones, de García Márquez. Hice la novela de Próspero Morales Pradilla, Los pecados de Inés de Hinojosa. De Caballero Calderón, El Cristo de espaldas. La semana pasada he terminado una que se llama No morirás, de Germán Santamaría, que es una novela que gira alrededor de los acontecimientos trágicos de Armero, aquel pueblo colombiano que en el año 85 sucumbió, quedó enterrado. En el lodo. En el lodo, sí. ¿no? Por una avalancha, un volcán que explota y la nieve se derrite. Y desde 5.500 metros de altura baja esto a un pueblo de 500 metros. Y pues produce una tragedia realmente de dimensiones de realismo mágico, ¿no? Sí. Eso es lo que acabo de hacer. Entonces, digamos, he también trasegado este campo de la televisión con el perfil de estos programas más bien basados en obras de la literatura y en la historia. Volviendo al teatro, me sorprendió al ver las obras que tú has producido y dirigido, que también eres autor teatral, de una obra de teatro infantil. Sí. Que tú mismo dirigiste. No, la dirigió uno de tus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nunca has vuelto a escribir textos directamente para el teatro? Y háblanos un poco de aquella obra. Se llamaba Tío Tigre Coge Tío Tigre Recoge. Sí, eso, bueno. Creo que tenía 18 años, o sea que eso hace bastante. Sí. ¿Ah? Sí, estoy escribiendo ahora teatro. ¿Estás escribiendo teatro? Sí. En el momento estoy trabajando en un guión cinematográfico, 2 precisamente, pero en uno que hace más de 10 años lo he tenido en la cabeza y en el sentimiento. Y estoy haciendo unos experimentos teatrales, pero yo digo que esas cosas no las cuento, porque sucede, a nosotros nos cuesta tanto trabajo hacer cine, que uno dura, tú sabes, contando la película que va a ser como 10 años. Cuando la gente la ve, dice, esa película yo ya la había visto. Entonces no es un problema tanto de agüero, sino para dejarle al menos a los amigos la sorpresa de ver alguna obra que no sea tantas veces contada. Yo creo que el Edipo, Enrique, te lo conté, José María, te lo conté. Me lo contaste, hablamos hasta de la elección de actrices. Hacia la elección de actrices, sí, te lo conté no sé cuántas veces. Sí, sí. Bueno, por suerte lo pude hacer. Sí, y muy pronto además, ¿eh? Sí. Bueno, ya que mencionas a Edipo Alcalde, quiero traer a colación tu colaboración con García Márquez en varias películas. Por ejemplo, recuerdo Tiempo de Morir y ahora Edipo Alcalde. ¿Nos puedes hablar un poco de esa colaboración, de cómo surge y cómo se complementa tu participación y la participación de Gabriel García Márquez? Bueno, son cuestiones del destino un poco, ¿eh? Cuando yo hice por primera vez Tiempo de Morir, fui convocado por una compañía para dirigir eso. Ni él me eligió a mí, ni yo lo elegí a él, sino un productor. Nos elige a los dos.
Y en este caso de Edipo fue distinto. Él me eligió, ¿ah? Me escogió un día, yo estaba, inclusive cosas del destino curiosas, leyéndole a mis pequeños hijos un trozo de Antígona, y me llamaron por teléfono. Entonces que esperen un momento, y seguí recitando el trozo de Antígona, y paso, y me dice, estabas leyendo Antígona, ¿no? Le digo, sí. Digo, pues te llamo para algo griego también. Era él, estaba oyendo al teléfono. ¿Ah? Acabo de terminar un tratamiento de una película que le creo mucho, y quiero que tú la hagas. Entonces te envío inmediatamente como una sinopsis, un tratamiento argumental extenso. Y este proceso duró como 2 años que estuvimos trabajando en esto. Hubo una guionista, Estela Malagón, colombiana, y un brasileño, Orlando Sena, que después trabajamos en conjunto en toda la estructura, porque él como que dice, yo doy la idea, pero toda esa, digamos, la culinaria, ¿ah? El tejido ese minucioso del cine, de la construcción del guión, le aburre mucho. Entonces nosotros trabajamos en todo eso, y cuando terminamos ese tratamiento volvió a él y le dio como el espíritu final. Yo creo que le dio como una sangre especial al último tratamiento del guión, que cuando yo lo leí después de la última vez que él lo trabajó, lo sentí otra vez como completamente nuevo, a pesar de haber venido trabajando en él como 2 años. Estando yo aquí en Nueva York, haciendo, y se armó la Mojiganga, que estuve como 10 meses acá, viajé a encontrarme con él, a echarle la última mirada, y le dije, tengo algunas observaciones todavía. Pero ¿cuál es la película que quieres hacer? Porque todos los directores quieren hacer su propia película o 10 películas en una. Entonces cuéntame con un poco así de vehementemente, digamos. Y le dije, no, tengo estas 3 o 4 observaciones. Y lo maravilloso de él es que nos sentamos a trabajar, ¿ah? Y es como trabajar uno con un compañero. Es el artesano de la literatura, el artista, el hombre que en el momento de empezar a discutir una escena la discute y se pone, y se le ocurren, lógicamente, 200 ideas, porque es como una fábrica de fantasía, ¿no? Y después él sostiene que las películas son de los directores, y tiene un respeto profundo con eso. Me hizo sugerencias maravillosas en el reparto, como lo de Perrugorría, que yo no lo conocía. Y él estaba filmando Fresa y Chocolate, precisamente, y él lo conoció. Dijo, este es el Edipo. Y yo estaba aquí en Nueva York, y él me envió unos roches apenas. Un excelente actor. Sí, unos roches, me envió unos roches aquí que yo los vi, ¿no? No era la película completa siquiera, sino unas escenas sueltas. Y yo viajé a La Habana a conocer a Perrugorría, ¿no? Estando aquí en Nueva York para ver si era el tipo para hacer eso. Y evidentemente era, por ejemplo, esa sugerencia. Pero es de un hombre tremendamente respetuoso con el trabajo del colectivo, digamos, cinematográfico. Y lo que pasa es que es un juguete para él. El cine es una pasión, ¿ah? Yo creo que la literatura es su esposa y el cine es su amante. Su amante. Sí. Hablando de la primera película, Tiempo de morir, la primera película que hiciste con él, con guión de él, que intervino Fuentes, me parece, también en el diálogo. Sí, en los ¿verdad? diálogos, sí. A mí me sorprende esa película, que es muy colombiana y al mismo tiempo, yo no sé si eso procede de García Márquez o es tu visión, tiene muchos de los rasgos del género western, ¿o no? A mí me recuerda al western en muchos. Sí, yo creo que son las dos cosas. Yo he dado en denominar esa película como un western sofocliano, ¿no? Evidentemente, esta película la hizo Ripstein en el año 64, 65. Es de los primeros guiones de García Márquez. Y esa película la concebieron como un western, con cantina de puertas batientes, con pistolas en los muslos, ¿ah? Con chalecos de vaquero, de cowboy, todo esto. Evidentemente, yo nunca vi la película antes de hacerla. Y es una película, es una muy buena película. No la he visto. Lo curioso, y es un buen ejercicio, es ver cómo un guión se puede leer tan distinto. Sí. Es donde como que se muestra de una manera
muy evidente la autonomía del lenguaje de la dirección, digamos. Que eso es muy fácil verlo en el teatro, uno puede ver 10 Hamlet tan distintos todos. Yo le inyectaría otro aspecto. Yo la leí, he visto la película y la he conversado contigo cuando viniste a City College. La veo como una especie de drama de honor. Un López de Vega con otro tinte, con otro vestuario, sí, ¿no? Sí, también completamente. Y es una cosa sobre el peso social del concepto, ¿no? El peso social de los valores culturales sobre un pobre hombre, sobre un pobre muchachito, que se ve obligado a vengar la muerte de su padre. Exacto. ¿No? Y pues yo creo que tiene esas dos cosas, yo creo que coincido contigo, tiene una estructura de western, sí. Pero es como un western en Macondo, ¿no es cierto? Western macondiano, sí, sí. Bueno, quisiera conversar también un poco de tu dirección acá en repertorio español de 2 obras musicales, pero basadas ambas en obras literarias. La primera, Heréndira, basada en la obra de García Márquez, y la segunda, Se armó la mojiganga, inicialmente basada en un cuento de Tomás Carrasquilla. ¿Qué aspectos de esta obra, o sea, de la obra literaria, conservas? ¿Qué es lo que conservas en cada una de ellas y qué es lo que desechas, si se quiere, en la adaptación al teatro y en la conversión de cada obra al género musical? He pensado mucho en eso últimamente, en el sentido en que cuando hago cine, como que traigo unos elementos teatrales al cine, y cuando hago teatro llevo como unos elementos cinematográficos al escenario, como que se me invierten los lenguajes y los campos, y no lo veo peyorativamente, creo que una cosa enriquece a la otra, y sobre todo resulta muy divertido hacerlo. Y pienso que, por ejemplo, hoy en día en el teatro, me interesa un teatro, pienso que la literatura, por ejemplo, latinoamericana, ha logrado codificar mucho mejor la realidad que la dramaturgia. La literatura dramática de América Latina es débil, en general, y en particular en Colombia. Entonces yo siento que en el género narrativo hay una riqueza de tal especie que me produce tal cantidad de imágenes y de posibilidades dramáticas también, que ese experimento con las obras literarias para trasladarlas tanto al lenguaje audiovisual como al lenguaje escénico, pues me resultan más atractivas que a veces los guiones originales y las piezas teatrales originales. Yo no encuentro otra razón distinta, y la veo simplemente en eso, Raquel, en que hay como en el género narrativo, sí. Yo creo que América Latina y Colombia también particularmente ha producido una riqueza mucho más grande, más compleja. Los personajes son creíbles, existe psicología, existe acción, hay complejidad en los conflictos. Y siento que la literatura dramática es muy esquemática, como que son las voces de los autores, como que se habla conceptualmente, como que los personajes no tienen su propia autonomía. Y eso es lo que he encontrado más en la narrativa que en la literatura dramática. ¿Y esto es lo que te atrae entonces a llevar a la escena y darle ese lenguaje audiovisual, musical también? Yo sí creo, sí, yo sí creo que es eso. Sí, es un reto, además de que crees en esos personajes y se presentan como tales, como personajes creíbles, es el reto, ¿no? Sí, además ese teatro no tan centrado en el diálogo, ¿no? Sino más en la imagen, en la acción, en el personaje, no tanto en el diálogo. Yo creo que el teatro ha hablado, ahora personalmente lo he hecho, y no tengo nada en contra de él, pero en este momento me resultaría como aburridor de hacer. El teatro literario, es lo que tú rechazas. Sí. Sin embargo, yo quería preguntarte en el poco tiempo que nos queda, y volvemos al pasado, pero ya que estamos en Estados Unidos,
Parece ser que todos los críticos del Teatro Popular de Bogotá están de acuerdo en que la primera etapa, la obra maestra de tus producciones, fue La muerte de un viajante, Arthur Miller, sí. del 72, me parece, que Sí. lo volviste a hacer años más tarde. Sí. ¿Cómo encaja La muerte de un viajante en el mundo de Bogotá de los años 70? Y tienes 2 minutos y medio. Yo creo que maravillosamente. Sí. Yo digo siempre que el personaje de Willy Loman es como el Hamlet del Renacimiento. ¿Ah? Ese hombre renacentista, ¿ah?, que quiere modificar el mundo, actuar sobre el mundo, ¿ah?, que es el Hamlet del Renacimiento. Willy Loman es esa expresión de ese hombre gris, ¿ah?, pequeño, de esas clases medias que produce el capitalismo, con un sino trágico aterrador. Yo creo que si hay alguna obra que recoja la poesía, la brutalidad y la violencia del capitalismo, es Willy Loman. Sí. Tío Vania, que es otra de las cumbres del teatro popular. Sí, Tío Vania, sí. Chekhov, lo que pasa es que yo soy un enamorado personal de Anton Chekhov. Yo también. ¿No es cierto? Tenemos el mismo novio ahí. Sí, sí, sí. Sí, es maravilloso, ¿no es cierto? Sí. Y pues Miller, yo creo que esa obra de Miller es una de las grandes obras del siglo XX. Y evidentemente me salió muy bien. Tanto que tengo ganas de volverlo a hacer. Por tercera vez. Sí, sí, sí. Pero en un minuto, ¿algún proyecto futuro, próximo, en un minuto? En un minuto, sí. Estoy trabajando en un guión sobre un actor que se enloquece haciendo Simón Bolívar. Y entonces hace el viaje por el río Magdalena, pero al revés. Secuestra al presidente de la República y se lo trae desde Santa Marta hasta Santa Fe de Bogotá. Algo ¿no? así, Y confundiendo, como Aguirre. Sí, confundiendo todos los tiempos. Porque el tipo habla en el pasado, habla en el presente y en el futuro. ¿Ah? Entonces, yo creo que es el hombre, en síntesis, que pueda conservar todavía una utopía hoy en día, en este fin de siglo tan pragmático. Y para Nueva York, porque hay todavía unos segundos, creo que vuelves a Nueva York a hacer teatro. Sí, al repertorio. ¿Ah? Sí. Vuelvo al repertorio a finales del próximo año. Tenemos el proyecto de hacer la crónica de una muerte anunciada de García Márquez también en el teatro. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Jorge Alí Triano, y por estar con nosotros en Charlando con Cervantes. Muy bien, no queda más que despedirnos, nosotros también, y esperamos que estén de nuevo charlando con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces, muchas gracias.